Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es un texto famoso de avivamiento. Por mucho tiempo, muchas iglesias han usado este texto. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Pero la obra de Dios siempre es la obra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es la obra de Dios. El pueblo de Dios es siempre el pueblo de Dios. Primero circunscripto a Israel y a todos los que no estando en Israel participaban de la fe y de la vida que había en Israel, y ahora a través de la iglesia diseminada en todas partes del mundo. La palabra esta, avivamiento, era una palabra que se conocía mucho antes. Ya vamos a hablar un poco de lo que últimamente ha pasado con esta palabra. Y prácticamente no había hermano que no ansiaba que viniera el avivamiento a su vida y que viniera el avivamiento a su iglesia, a su congregación. Hemos conocido congregaciones que tenían una canción muy hermosa que decía: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios llenando nuestro ser. Y resulta que vino el Espíritu Santo en muchas de esas congregaciones hace años y dice que no cantan más ese himno, tienen miedo ahora. Yo recuerdo haberlo cantado por años, ansiosos estábamos en una linda congregación para el día domingo. El día de semana éramos más o menos 9. El día domingo estaba lleno. Y uno de los himnos que se cantaba con mucho entusiasmo era ese, y el otro: lluvias de bendición grande, mándanos, oh Salvador. Y cuando vinieron las lluvias, no les gustó la lluvia. Pero el pueblo de Dios anhela ser avivado. Y en la historia de todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos, ha reconocido avivamientos. No siempre el pueblo de Dios ha vivido bajo avivamiento. Ha vivido tiempos de sequía, ha vivido tiempos de lucha. A veces ha habido avivamiento aun cuando eran tiempos tan trabajosos como los de Nehemías. Tiempos de más de sangre, sudor y lágrimas que de alegrías. Pero evidentemente la obra avanzaba y el propósito de Dios se cumplía. Era hermoso ver eso. Tanto en Esdras como en Nehemías, tanto la construcción del templo como la reedificación de los muros. El propósito que Dios tenía se cumplía. Y no había tanta hermosura como se puede experimentar más en los tiempos de avivamiento, pero había gente que respondía con sus vidas y ponían sus vidas al servicio del Señor. Pero también ha habido tiempos extensos en que la obra parece desaparecer. Y no es que desaparece, pero evidentemente, si se trata de Israel, vinieron en algunos largos periodos reyes hasta violentos, sanguinarios, que perseguían la vida de los hijos de Dios. Elías una vez estaba tan desesperado que le dijo al Señor: Señor, yo he quedado solo. Y el Señor le tiene que decir: estás equivocado, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, me pertenecen a mí, yo los conozco, tú no los conoces, pero yo los conozco. Y en todos los tiempos ha sido así, en tiempos de persecución, en tiempos en que no se ve casi la mano de Dios. Pero Dios tiene su pueblo, gracias a Dios, aún en esos tiempos. Dios no se deja sin testimonio en el corazón de los hombres. Pero sí es una realidad que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay tiempos de avivamiento, hay tiempos excepcionales, hay tiempos maravillosos. Y yo quiero señalarlo muy rápidamente, porque esto sería muy extenso, a partir del momento en que ya Israel es un pueblo, está en Egipto, pero es un pueblo. Ha habido experiencias anteriores, pero no quiero referirme a ellas.
Y precisamente la intervención de Dios en Egipto en favor de su pueblo fue una cosa excepcional. El pueblo estaba descreído, el pueblo estaba frustrado. Los hijos varones eran muertos al nacer. Recibían fuertes castigos cuando no hacían el trabajo que tenían que hacer para el faraón. Y ellos son sacados con mano fuerte y poderosa, con una intervención soberana de Dios. Es verdad que Dios usó a ese pueblo, pero también es verdad que si Dios no hubiera hecho esos hechos extraordinarios, nunca hubieran podido salir de Egipto en donde estaban. Tiempos de avivamiento quizás se caracterizan porque Dios hace algo que no hace normalmente en tiempos normales o comunes. Y Dios manifestó su poder, que terminó por fin con la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde la casa del que estaba en la cárcel hasta el primogénito del faraón que estaba en el trono. Terminó con la muerte de todos los primogénitos. El principio de la fuerza, del vigor de la nación. En una noche fue devastada Egipto, y no por mano humana, por mano de un ángel. Y el pueblo de Dios salió aquella famosa noche. Y por si fuera poco, llega frente al mar y ustedes saben que a la voz de Dios, Moisés extiende la vara, el mar se abre, ellos pasan en seco y luego el mar se cierra para terminar con aquellos peligrosos enemigos de toda la vida. Fueron tiempos excepcionales. También fue excepcional lo que vivieron en el desierto, aunque no fue tan glorioso. Había poca respuesta de parte del pueblo. Es muy triste esto, y creo que es una gran lección. Los avivamientos, Dios hace algo extraordinario, aparte de lo extraordinario que hace en lo profundo del corazón. Porque hay tiempos que nosotros llamamos que no son de avivamientos, que llamamos tiempos quizá difíciles. Y Dios todo el tiempo, como decíamos recién, con esos 7,000 en Judá, en Israel, que no habían doblado sus rodillas, todo el tiempo está trabajando en el corazón del hombre, y el trabajo que hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre es sobrenatural. Aleluya. Lo ha hecho en nosotros, a uno en tiempos de avivamiento, otro en tiempos fuera de avivamiento. Nos hemos convertido a Cristo. Ha inundado la fe el corazón, ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida. Cristo está en nosotros. Es una cosa maravillosa, pero muchas veces pasa desapercibido. No lo notan, excepto los más cercanos, no lo notan lo que el Señor está haciendo. Así que un poco lo que pasa en el desierto es esto. Dios interviene de manera soberana, tan soberano que cuando no hay agua les da agua de la roca, cuando no hay pan cae el maná del cielo, los vestidos nunca se envejecieron, pero todas esas cosas se transformaron en cosas vulgares para ellos. Y no hubo de parte de ellos una respuesta. Cuando Dios envía sus lluvias es para que haya una respuesta de parte del hombre. Por eso decíamos recién, hablando de los necesitados, hablando de pan de vida, hablando de los necesitados en la iglesia, es posible que estemos siendo bendecidos y nosotros no bendigamos. Mal asunto, la vida está mal encaminada, eso no va a terminar bien, pero yo tengo poco, pero tengo suficiente para dar a un necesitado. Y es una bendición dar. Israel en el desierto, esos 40 años que definitivamente tiene que pasar en el desierto, era una máquina de recibir y no daba nada. ¿Y cómo terminó? Afuera. Terminaron sepultados en el desierto todos los mayores de 20 años arriba. Qué triste. Recibiendo, no dando alabanza, no dando gloria a Dios. Y atrás de eso va todo lo demás. Generalmente el que no puede echar la mano en el bolsillo y ayudar a un hermano o a un necesitado es uno que tampoco alaba a Dios. Seguro que no. Es alguien que, bueno, le parece una exageración todo esto, alabar a Dios. Es una exageración. Como dijo
alguien cuando aquella mujer rompió el frasco de alabastro y ungió los pies del Señor. Es una exageración. Y Jesús tuvo que intervenir y poner la cosa en su lugar. Hermanos, lamentablemente lo del desierto pudo transformarse en un tiempo de avivamiento increíble y se la perdieron. Recibían y no daban, recibían y no daban. Y el agua estancada se pudre. La bendición de Dios que está en tu vida, hermano, si queda estancada, se va a echar a perder. Cuando venía el maná, algunos dicen el primer día, juntaron un montón para tener para muchos días, se les pudrió. Dios había dicho cada día, cada día, cada día. Tenemos que usar lo que tenemos. Cada uno tiene que ser consciente que estoy haciendo con lo que recibo, con los bienes materiales, con los bienes espirituales, con la familia que Dios me ha dado. Y seamos agradecidos. Pero después de este triste periodo del desierto, cuando ha muerto toda esa generación, ellos entran en la tierra prometida, viene el periodo de Josué, y otra vez un avivamiento nacional. Lo que ocurre es algo extraordinario. No hay grandes milagros ahí, excepto cuando pasan el río de Jordán en seco, excepto la caída de los muros de Jericó, que fue un gran milagro. Pero después las batallas, evidentemente Dios estaba con ellos, pero no parecía normal. Las victorias, los triunfos ya parecían normal. Y a veces el peligro es cuando ya nos acostumbramos a la bendición de Dios y dejamos de ser sensibles y de tener gratitud a Dios por lo que está haciendo. Pero evidentemente la entrada en Canaán fue una entrada triunfante, fue un verdadero avivamiento en medio del pueblo de Dios. Suceden muchas cosas, hay muchos tiempos, sobre todo el tiempo de los jueces. Pero después viene David, y David es un campeón para llevar el pueblo de Dios a la presencia del Señor. Todo su objetivo lo tenía ahí claro. Su objetivo no era ganar batallas. Su objetivo no era extender los dominios. Su objetivo no era cuidar su fama. Su objetivo no era llenarse de plata y de oro. El que sigue la vida de David al principio hasta el fin va a ver que su objetivo era el Señor. Y lo tenía muy claro. Vivía para la gloria de su Dios. Se desvivía por Él. Llegó al punto que cuando traen el arca a Jerusalén, ustedes saben que David dice que va danzando con toda su fuerza delante de la multitud. Y hay alguien que le mira desde muy lejos. Es su mujer, que seguramente lo quería David, pero lo vio tan exagerado. Lo vio tan exagerado. Para entender a alguien que alaba a Dios así, hay que estar alabando a Dios. Su mujer no estaba alabando a Dios. ¿Quieren que arriesgue algo? Me parece que nunca alababa a Dios. No hay una palabra en la Biblia que nos diga que Mical estaba alabando a Dios. Y en aquella oportunidad le increpó y le dijo, ¿qué de tu honor? Tú estás muy preocupado por darle gloria a Dios, pero ¿qué de tu honor y de la familia y de la casa real? Y tenía razón. Pero David no le concedió nada. Le dijo, fue para Dios quien me eligió por su gracia y por su misericordia. Días de avivamiento, el pueblo danzando, los levitas, los sacerdotes, fiesta, alegría, gozo. El cielo se abre, no había milagros. El único milagro que cuando le intentaron primero traer, se equivocaron de la manera de hacerlo y uno de los levitas murió. No había grandes milagros, pero el cielo se había abierto y Dios estaba derramando su presencia y su amor en medio de su pueblo. No vamos a decir todo lo que pasó con David, que fue mucho, pero aparece Salomón. Salomón tiene el encargo, la tarea de edificar el templo, y el templo se edifica con los materiales acopiados y los que trajo después. Y tenemos aquellos días de la inauguración del templo que fueron impresionantes.
Estaba el rey con todo su séquito. Estaban los sacerdotes oficiando. El rey está orando y la presencia de Dios baja en aquel lugar. Y dice que los sacerdotes tienen que salir afuera. No pueden ministrar porque había una nube que había cubierto ese lugar. Dios lo hizo visible. A veces es invisible. La presencia de Dios no se ve, generalmente no la vemos en una nube, pero sentimos la libertad del Señor, la gracia de Dios, el amor de Dios. En un momento se nos cambia el ánimo, la actitud que tenemos. Danzamos, alabamos a Dios. A veces alguien que jamás ha danzado porque pensaba como Mical que era una vergüenza, siente libertad de hacerlo. Dios está. ¿Y quién es la autoridad para nosotros? Es Él. Si Él lo aprueba, es lo único que nos importa. Los demás pueden desaprobarlo. No pretendemos que lo apruebe. Como decíamos esta mañana, que Herodes, que Pilato no estén de acuerdo con que piense que es una exageración. Que los fariseos hipócritas y avaros piensan que Él no merece la gloria. Se molestan cuando los niños claman y dicen: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se molestan porque están con otro espíritu. Viven para la carne, viven para el mundo. Pero los hijos de Dios se regocijan, sobre todo los que viven en libertad, los que aman a Dios. Aleluya, qué lindo sentir alabar a alguien al Señor, hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo con los mejores instrumentos, danzar de la mejor manera, cantar de la mejor manera. Qué hermoso, ¿es verdad o no es verdad? Aleluya. Días de avivamiento, días de avivamiento. Luego vienen los reyes, el reino dividido y algún periodo difícil, pero hay también avivamientos, los hay. Bajo Asa, bajo Josías, bajo Ezequías, muchos otros. Especialmente me acuerdo de Ezequías, que convoca a una Pascua cual no se había tenido, hacía años que no se tenía una Pascua como la que convoca él. El pueblo tiene que reunirse y él, no contento con avisar a todo Judá que era su reino, envía embajadores al reino vecino, su hermano que se llamaba Israel, el reino del norte que se había dividido, envía embajadores para anunciarles que la Pascua se va a celebrar en Jerusalén, que vengan. Y usted sabe que dice la Biblia que muchos se burlaban. Siempre es igual, ¿eh? Siempre hay quienes se burlan. Los que no aman a Dios se burlan. Pero muchos vinieron del reino del norte. El asunto era congregarse, porque había que darle a Dios un culto de mayor gloria. Le recomiendo leer Congregados para darle gloria. Es la historia de Ezequías. Había que rendir un culto de mayor gloria al Señor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, estoy saltando muchas cosas. Encontramos allí a la iglesia reunida, una iglesia que recién empieza, que está comenzando en una nueva dispensación. A veces algunos hermanos tienen un poco confusión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero el apóstol Pablo es muy claro al decir que Dios hizo de ambos pueblos, el del Antiguo Testamento, Israel, el Israel de Dios, los creyentes del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había quienes no eran creyentes y que eran israelitas. También lo explica el apóstol Pablo. No todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. Hay hijos de Abraham que son hijos de la promesa, que son descendientes de Isaac. Hay hijos de Abraham que son hijos de Agar, que no son hijos de la promesa. ¿Sabía eso? Y entonces lo emplea el apóstol Pablo como una alegoría. Dice, no todos los que son israelitas son hijos de la promesa, sino los creyentes. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Y mis hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento, que estaban en Israel básicamente, y los creyentes del Nuevo Testamento, que es la iglesia, dice el apóstol Pablo, que de ambos pueblos
hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Así que cuando empieza la iglesia en el Nuevo Testamento, que se acopla a ese Viejo Testamento, pero evidentemente empieza la iglesia, tiene rasgos distintos, tiene la misma fe, tiene la misma palabra, tenemos la misma palabra, pero tiene rasgos distintos. La iglesia no tiene territorio acá en el mundo. Israel tenía un territorio en Palestina, así que hay rasgos distintos. La iglesia trabaja con lo espiritual. Israel tenía lo espiritual y lo material también, tenía un territorio que cuidar, tenía gobierno, etcétera, etcétera. Pero de ambos pueblos hizo uno solo. Y cuando empieza la iglesia en el Nuevo Testamento, empieza también con un gran avivamiento. Quizá es el avivamiento más importante de toda la historia. Están los discípulos orando junto con las mujeres. No se han ido de Jerusalén, han obedecido la palabra del Señor y están perseverando unánimes todos los días. Así comienza Hechos capítulo 2, versículo 1, que vamos a releer. Hechos 2, 1, un solo versículo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le parecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto y las regiones de África, más allá de Cirenes, los romanos aquí residentes, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Sabe cuántas iglesias se han juntado a orar? A decir, a lo mejor pasa otra vez. ¿Y cuántas veces pasó otra vez esto mismo en la historia? ¿Cuántas veces? Hace poco nomás, muy pocos años, hemos tenido la unción entre nosotros y había hermanos que no sabían inglés y hablaban perfecto inglés. Acá lo han hecho, San Nicolás lo han hecho. Estoy hablando de nuestras iglesias donde conocemos la gente. Ha habido gente que ha hablado perfecto ruso sin saber una palabra de ruso. Dios hace lo que quiere, soberanamente. No nos va a pedir permiso a nosotros, pero no va así va. Hermano, deja lo que Dios haga, deja lo que Dios haga. Cuando derrama de su espíritu, hasta las piedras hablan. Y si los hombres callan, dijo Jesús, las piedras clamarán. Si yo hago callar a estos muchachos que me están aclamando, las piedras van a gritar alabanzas. ¿O no cree que Dios puede hacerlo así? Lo dijo Jesús eso, lo dijo el Señor. Predica el apóstol Pedro y un día se convierte en 3.000. Es lo único que le gusta a todo el mundo. En esto están todos de acuerdo. Las lenguas, bueno, no sé, uno sí, otro no. Pero que se le convierte en 3.000. Hace el número enseguida, dice, qué lindo. 3.000. Vio que estábamos en la época de los números, ¿no? Pero la manera en que vivían, increíble. Ya hemos leído muchas veces Hechos capítulo 4, la parte final, no lo vamos a leer ahora. Estaban todos juntos. Tenían las cosas en común. Había gente miserable. No tenía un cobre, esclavos, que apenas le daban permiso para venir al culto. Algunos otros no le daban permiso tampoco. Otros, había gente muy miserable. La pobreza no es un invento de ahora, viene de siempre. Otros eran riquísimos.
Y se trataban como hermanos, ¿vio? A veces los hermanos tienen miedo, a ver si me piden algo. Antes que pidieran nada, venían y vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. La platita contante y sonante. No habían contratado a unos matones, a unos muchachos para que cuiden el dinero, nada, no hacía falta ni matones, ni inspectores, ni revisores de cuentas, tenían confianza en los apóstoles. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se preocupe, todavía no llegó ese momento. Eso lo hizo el Señor, ¿eh? Algunos intentaron hacerlo, duró 4 días, después se acabó todo. Pero el Espíritu Santo estaba moviendo de esa manera soberana. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Mira, en lugar de tener pelea entre hermanos, juicios que hay hermanos que se atreven a hacer un juicio al otro hermano. No, decía, no, tomá, usalo. Estamos todos locos. Y el Espíritu se movía. A los pocos días tienen una persecución, vuelven a predicar la palabra. Y se convierte en 5.000, clean, caja, 5.000. Y dice, usted no se fijó, por lo menos la versión mía dice 5.000 hombres. Así que prácticamente se han convertido como 12.000 entre los niños y las mujeres. 12.000 más 3.000 van 15.000. Y se convertían todos los días, gente. Era un movimiento impresionante. La gracia de Dios se había derramado. El perdón de los pecados había salvado a miles. Ahí está el ejemplo contrario de Israel en el desierto, ¿no? Y los hermanos, hasta el que no podía, abría su corazón y daba hasta lo que no tenía. Qué diferencia, ¿eh? Con Israel en el desierto. ¿Qué diferencia con esta iglesia? Todavía sigue siendo el modelo de iglesia, hasta que le gane la iglesia final. Porque así tiene que ser la iglesia al final. Y nos estamos acercando. Pero qué diferencia. Ninguno tenía necesidad de nada. Nadie decía ser suyo lo que poseía. Nadie se enojaba con Dios ni le recriminaba nada. Al contrario, estaban dispuestos a dar. Sabían que les había dado la vida el Señor. Les había perdonado todos los pecados. ¿Y qué diferencia hay con nosotros? Que ellos lo creían de todo corazón. Nosotros lo creemos, pero... Lo creo, pero no mucho, ¿no? Cuidado los bolsillos, ¿eh? Cuidado los bolsillos, no me toquen nada. Lo creían, hermano. A lo mejor usaban ropa que no tenía bolsillos, yo no sé. Pero lo creían. El Espíritu de Dios había bajado. Era una maravilla aquello. Sí, duró poco. ¿Sabe por qué? No tan poco, duró unos cuantos años. ¿Sabe cómo hizo el diablo para destruir esa iglesia? Porque merodeaba por todos lados. Iba a la casa de los hermanos, vio cuando se reúnen los hermanos en la mesa, con la familia, hacen comentarios. Y algunos hermanos no se dan cuenta y hablan y dicen cosas. Después no saben por qué andan mal los hijos, ¿no? Pero dicen cosas y los chicos escuchan. Si así es la iglesia. Y el diablo iba a una casa para meter cosas y no tenía lugar ni con el hijo, ni con la mujer, ni con el que se enojaba. Estaban en paz. Iba a otra casa, no podía, otra casa. Y dijo, a esto lo voy a matar a palos. Y desató una persecución feroz que desparramó esa iglesia por todo el mundo. ¿Sabe una cosa? Evangelizaron todo el mundo. Aleluya. Dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio, por todas partes. La iglesia no pagó ni un pasaje en avión, nada pagó. Iban corriendo, salían porque los hacían trizas. Y la única manera en que pudo quebrar esa iglesia el diablo fue esparciéndola, pero porque fue para la bendición de muchos. Amén. Qué maravilla los tiempos de avivamiento, ¿no? ¿Le gusta? Los tiempos que vinieron después de la Reforma, no menciono otras muchas cosas que sería muy largo. Grupos perdidos en los Alpes, en Italia, en Francia. Cuando no se conocía la Reforma,
eran perseguidos y fueron fieles. Pero por fin vino la Reforma, oficialmente se produjo la ruptura. Y a los pocos años, en Francia, un país hoy pagano, quizá uno de los más paganos, los grandes, sus castillos los abrían para que viniera todo el mundo a oír el Evangelio. Había un avivamiento que terminó también en una matanza en Francia hace muchos años. ¿Cuántos lugares fueron avivados después de la Reforma? El avivamiento de Inglaterra con John Wesley y con Whitefield, que se cerraban los boliches porque no había clientes, se convertía la gente en los pueblos, no sabían qué hacer con este avivamiento. Y dicen los historiadores que cambió la vida de la nación, purificó la nación. No que se convirtieran todos, pero la fuerza de los convertidos era muy grande. Los sucesivos avivamientos en Estados Unidos, como oleadas venían, con uno, con otro, Moody, Finney, ¿cuántos otros? El avivamiento de un siglo atrás, pentecostal, que sacudió el mundo entero. Avivamiento de Gales, famoso. Había gente ruda de mar, blasfema, brava y religiosa, navegando en la pesca. Dice que caían en la cubierta del barco llorando como niños, arrepentidos de sus pecados. ¡Gloria a Dios! Si hay un creyente que diga gloria a Dios. Hay unos cuantos, bueno. ¡Qué hermosura! Salían de las minas de carbón después de trabajar 10 horas. Ahí sí que trabajaban como negros porque salían negros. Yo no sé si se bañaban o no, pero iban al culto. Hemos estado en Gales, en varios lugares, está lleno de iglesias. Ahora tienen forraje, tienen de todo en las iglesias esas. Se amontonaba la gente en las iglesias. Aleluya. África, un continente miserable, donde creo que hay millones de cristianos nacidos de nuevo. Aleluya. El cielo va a ser más negro que blanco, me parece, ¿eh? Gloria a Dios. Pero es la gracia de Dios. Dijo Jesús, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos han abrazado la fe en África? En Asia. En Asia. Países como Corea, que han sido evangelizados. China. Sus millones y millones de cristianos. A pesar de las persecuciones más grandes de toda la historia. Algunos dicen que han sacrificado, han muerto hermanos nuestros por más de 1 millón de personas. Y ahí está la iglesia, dice que tiene más de 50 millones de cristianos. Gloria a Dios. América Latina, los sucesivos avivamientos, Argentina, hace 40 años, encontraron una iglesia evangélica, eran todos cajas de fósforos, chiquititas todas. Ahora nadie quiere hacer iglesias chiquititas. Centroamérica, México. Alabado sea Dios. Qué hermoso que son los avivamientos. Ahora yo quisiera señalar dos, entre lo mucho que podemos decir, dos cosas importantes cuando hay un avivamiento. Primero de todo, que el pueblo de Dios empieza a reconocer otra vez que Dios es supremo. Yo sé que todos lo sabemos, pero no es la verdad. En muchos casos no es la verdad. Dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y muchas veces estamos afanándonos, preocupados para resolver un problema. Y Dios, hermano, levanta la mirada arriba, está ahí, mirándote, a ver qué hace cuándo va a terminar el berrinche. Lo primero que hace un avivamiento es poner en el centro a Dios. ¿Se acuerda esa canción famosa de Papi? En un rincón de mi ser, Señor, estabas ayer, pero hoy estás en el centro de mi corazón. Aleluya. Yo he conocido pastores de muchos años, de mucha carrera. Cuando oyeron esta canción se pusieron a llorar como un chico, no podían parar de llorar. Pues sintieron que era verdad.
Habían hecho de todo, habían trabajado para el Señor, habían servido al Señor, pero el Señor no estaba en el centro del corazón. Y la segunda cosa, característica de todos los avivamientos, Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Estos estaban re locos, Iban los lunes al culto, el martes al culto, el miércoles al culto, el jueves al culto. Haga usted eso o lo echan de su casa. Otra vez al culto. Al culto. No las obras, también tenían obras, porque también hacían obras. Era un pueblo, imagínense, tenían que administrar toda esa cantidad de dinero, habían que dar de comer a tanta gente, había tantas cosas para hacer. Pero estaban cada día, dice, cada día, yo literalmente estoy leyendo lo que dice, Hechos 2:46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, pues no podían partir el pan en el templo porque hubieran tenido problemas. Así que en el templo estaban alabando a Dios y en las casas se juntaban para partir el pan y alabar a Dios también. Qué exageración, ¿no? Pero era avivamiento, hermano. Eran esos días que todos queremos, que vengan sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. La centralidad de Dios primero. Segundo, Dios es digno de suprema alabanza. Como pueblo vamos a juntarnos para alabar a Dios. Es verdad que a veces hemos dejado un poco esto de lado también, ¿no? Y tanto culto, ya varios me han sugerido, podríamos sacar el martes, otro quiere sacar el viernes, otro va a decir una vez por año. Fin de año hacemos un gran culto y ya está. Pero el pueblo de Dios sigue juntándose, mi hermano. Si usted se siente indiferente, busque al Señor. Algo no está bien, Pídale al Señor que le avive, que le despierte, que le vuelva a Él. En los días de sequía llegó a invitar al reino vecino para que viniera a la celebración de la Pascua. Pero para terminar, quiero decir un par de cosas. Tenemos que reconocer que hay un cambio en la iglesia evangélica, en las oraciones y en la estrategia de las iglesias evangélicas. Estamos hablando en general, no estamos hablando en particular en ninguna iglesia. En lugar de avivamiento, se habla de ganar almas. Hemos encontrado muchos siervos de Dios, buenos siervos de Dios, sanos en la palabra del Señor, honestos en su manera de vivir, no nos cabe ninguna duda, no tenemos que decir nada. Pero ya no se habla de avivamiento, casi es rara la palabra avivamiento. No sé si es por el susto que se pegaron con ese avívanos, Señor, que dijeron nunca más hablamos de avivamiento, vamos a hablar de otra cosa, no sé. Pero Habacuc todavía 3:2 está escrito, Aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Por favor, Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Todavía está escrito. Y todavía el Señor quiere despertar a su pueblo. Y se buscan estrategias para ganar almas. Hay tantas, yo no las conozco todas, así que ténganme por ignorante, no quiero conocerlas tampoco, no me interesa tampoco, excepto lo que el Señor quiera traer sobre la iglesia. Dios no nos ha puesto para impresionar a nadie. Dios no está preocupado por la cantidad que somos, aunque eso también está en sus planes, está en sus planes. Dios está preocupado por nuestra propia vida, por nuestro propio corazón. Dios no es deliberadamente el centro de la alabanza, ni tiene el sentido que tuvo la presencia de Dios en los avivamientos pasados. La gente se convierte, son tantos miles, se van juntando, se canta con entusiasmo, hay buenos músicos, lo hacen a la perfección, son
casi profesionales. Hay mucha alegría, hay ritmo, nos hemos liberado de viejos ritmos que creíamos que eran sagrados, ahora hay nuevos ritmos. Hay una hiperactividad, bueno, hay quienes no, hay quienes concurren nada más, pero hay otros que se involucran en actividades de la iglesia y se afanan por conquistar, por conseguir, y creo que honestamente no tenemos ninguna razón para juzgar, estamos hablando del enfoque, no estamos hablando ahora de la intención de cada corazón. Pero Dios no es el centro de esa alabanza. La gente canta el corito tanto, le gusta moverse con el otro, le gusta el otro más allá, le gusta este otro nuevo. Pero Dios no es Dios. Está casi ausente. Uno está en un culto y es una máquina de cantar coritos, nada más. Y cuando terminamos decimos, ¿qué hicimos? Cantamos un montón de coritos. ¿Sabés lo que cantaste? No. No, pero uno me gustaba. Estoy dando muy rápidamente algunas de las cosas que se notan, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, en buena parte de la iglesia del Señor. No se siente la necesidad de congregarse. ¿Para qué? Hay tantas actividades buenas. Y el activismo reemplaza la vida devocional y puede llegar a preocuparnos más el éxito de un acercamiento mayor al Señor. Y ahora sí quiero terminar con una escritura de Éxodo 33:3, que se refiere a Moisés. Moisés está en un momento crítico, ha tenido un problema muy grave. Él había estado en la presencia del Señor, había recibido las tablas de la ley y el Señor le tiene que decir en medio de la audiencia que le había concedido a Moisés, Moisés desciende porque el pueblo se ha desenfrenado. El pueblo había hecho algo de fundición y estaban cantando, danzando y alabando a sus dioses. Y vuelve Moisés a Dios. Y Dios le dice a Moisés, así no podemos. Esto es inútil. Esto es inútil. Vas a subir a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 33:3. Pero yo no subiré contigo. No sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. No sé qué dice la versión que tienen ahí. ¿Muy qué? Duro de servir. Terco suena más lindo, ¿no? O más feo. Y en el versículo 15 Moisés le contesta una contestación para la eternidad. Versículo 15. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Creo que la otra versión dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, ¿no? No nos saques de aquí. ¿Qué quería decir esto? Moisés estaba en un tire y afloje con Dios. Estaba intercediendo, es un trabajo de intercesión. Es el trabajo más alto que un ser humano puede hacer. Presentarse delante de Dios en favor de otros. No estaba por su propio problema. El problema del pueblo ahora era su problema. La angustia del pueblo era su angustia. Dios le había ofrecido, seguramente para probarlo, le dijo, mira, apartate que yo lo destruyo. Ya en alguna oportunidad lo hizo o lo hizo después. Pero Moisés insistió, no puede ser. Aún por la fama de tu nombre, Señor, los egipcios van a oír que después de haberlos sacado de Egipto los destruyes acá. No, Señor, por tu nombre no. Y lo convenció. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a ir con ustedes. ¿Y cómo es eso? Voy a mandar mi ángel. ¿Usted sabe lo que es un ángel? Poderosos en fuerza, como dice la Escritura. Tremendo poder, el poder de los ángeles. Lo que pudieron hacer, no sé si era un ángel solo, en una noche, en unas horas,
en Egipto, entrando casa por casa y matando al hijo primogénito. Son poderosos en fuerza. Dios les va a enviar un ángel o ángeles para que vayan delante de ellos y entren en la tierra y la posean. Dios prometió. Y Moisés podía haber dicho, bueno, se cumple el plan de Dios. Nos vamos a la tierra prometida. Pero algo no andaba bien en su corazón. Dijo, no, Señor, así no jugamos. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero vas a tener los milagros, vas a tener el poder, vas a tener la victoria. Nadie se va a dar cuenta que yo no estoy. Yo te respaldo de lejos. No nos saques de aquí. Y ustedes saben que Moisés murió en el desierto también. Murió en el desierto, pagó con su vida en lo que era el anhelo de su corazón, entrar en la tierra prometida. Pero la tierra prometida la tiene arriba y con creces. Parecen cosas tan parecidas, ¿no? Tan lindas. Al fin el plan de Dios se cumple, que se salven las almas. El plan de Dios se cumple, que el Evangelio se conozca. El plan de Dios se cumple, que hagamos buenas obras. El plan de Dios se cumple, que hemos sido salvos del pecado. Sí, pero el Señor está lejos, hermano. Y avivamiento implica que Dios se acerca a tu vida y a mi vida y nos cambia y nos transforma. Y de quejosos y flojos nos transformamos en hombres y mujeres apasionados por la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Esto mismo trasládalo a la iglesia o a tu familia. El Señor te puede dar grandes victorias en tu familia, cosas por las cuales estás luchando y orando. Si el Señor manda a su ángel, eso vas a vencerlo. Pero ¿y la presencia de Dios dónde está? En un rincón de mi ser. Señor, estabas ayer y sigues hoy, vas a seguir mañana y algún día te voy a ver en el cielo, de lejos. A ver dónde estás, Señor, porque no te conozco. ¿Qué queremos? ¿Avivamiento o bendiciones? Usted me dirá, pero si Dios envía avivamiento, envía bendiciones, pero a su manera y en su orden. Si yo busco las bendiciones, las voy a tener porque Dios las da, pero Él no va a estar muy cerca de mí. Y de lo que se trata es que Él quiere estar cerca tuyo y quiere estar cerca mío. Amén. Yo termino diciéndote que vas a responderle al Señor esta noche. Quisiera que pasen los músicos, que cerremos los ojos, pero que podamos decirle al Señor lo que queremos esta noche. Entraremos en lo popular, en lo que tantos hermanos están sin darse cuenta. Vamos a pedirle al Señor que se acerque a mi vida, a tu vida, y traiga su avivamiento para que sea para su sola gloria y honor. Yo te invito a que estés orando, hermano. Si quieres ponerte de pie, nos ponemos de pie. Si hay algún hermano que siente que esta palabra es para él, para ella, pueda pasar, podamos orar, podamos bendecirle, podamos rogar a Dios para que Él pueda estar en el centro del corazón. Aleluya, aleluya. Desciende, Señor, en cada vida. Manda tu fuego, Señor. Manda tu lluvia. Manda tu lluvia. Manda tu lluvia esta noche. Que no haya un alma endurecida que se cierre, sino que podamos abrirnos a tu Espíritu Santo y confesar nuestra fidelidad a medias.
nuestras frialdades, nuestros descuidos, nuestras necesidades. La mayor de todas que eres tú mismo. Aleluya. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, hermano. No te preocupes por nada más. Por nada más. Yo creo que vienen días de avivamiento que vamos a vivir aquí y en otros lugares. Queremos tener el corazón abierto para que no caiga la lluvia y produzca espinos y cardos, sino que la tierra produzca hierba provechosa, como dice el libro de Hebreos. Aleluya.